Cuando Dolores llegó al puente que cambiaría su vida, todos se burlaron, una mujer soldadora. Esto no es para ti, déjalo a los hombres de verdad. El maestro Roberto se mofaba mientras los ingenieros la ignoraban con desprecio. Pero cuando ese puente de 40 millones empezó a fracturarse y los expertos no sabían qué hacer, fue ella, con sus manos callosas, su overol manchado y su sabiduría del fuego, quien salvó la obra más importante de Puebla y demostró que el verdadero valor no necesita título universitario, solo corazón valiente y manos expertas. En la quietud del amanecer en las afueras de Puebla, cuando las primeras luces doradas se filtraban entre las estructuras de acero de la obra más ambiciosa de la región, Dolores Vázquez ya estaba de pie frente a su equipo de soldadura, ajustando los electrodos con la precisión de quien ha convertido el metal fundido en su lenguaje más íntimo. A los 26 años, con las manos callosas que solo otorgan años de trabajo con fuego y acero, y una mirada decidida que contrastaba con la delicadeza que muchos esperaban ver en una mujer de su edad, Dolores representaba una anomalía en el mundo de la construcción pesada mexicana, donde las tradiciones machistas corrían tan profundas como los cimientos de los edificios que se levantaban. Su overol azul marino, manchado por chispas de soldadura y el sudor honesto del trabajo duro, cubría un cuerpo pequeño pero sorprendentemente fuerte, forjado por 8 años de levantar vigas de acero y manejar equipos que muchos hombres consideraban demasiado pesados para el sexo débil. Sus ojos color café, enmarcados por las líneas que deja el uso constante de la máscara de soldar, guardaban una determinación férrea que había sido templada en el fuego de 1000 rechazos laborales y otros tantos comentarios despectivos sobre su capacidad para hacer trabajo de hombres. En su cinturón de herramientas, cada instrumento había sido comprado con sus propios ahorros, ganados peso a peso en trabajos donde siempre tenía que demostrar el doble que sus compañeros masculinos para recibir la mitad del reconocimiento. Su martillo, sus alicates, su medidor de voltaje, no eran simples herramientas sino extensiones de su voluntad, símbolos tangibles de una lucha que había comenzado a los 18 años cuando decidió que su destino no estaría limitado por las expectativas de género de una sociedad tradicional. La historia de Dolores comenzaba en un pequeño taller mecánico de Cholula, donde su padre, Esteban Vázquez, reparaba automóviles y ocasionalmente realizaba trabajos de soldadura básica para los vecinos del barrio. Desde pequeña, ella había mostrado una fascinación casi magnética por el proceso de fusión del metal, por esas chispas doradas que bailaban en el aire cuando su padre unía piezas rotas para devolverles la vida. «Mira, gordita», le decía Esteban mientras ella observaba con ojos grandes desde una esquina segura del taller, «la soldadura es como coser, pero con fuego. Hay que tener paciencia, pulso firme, y sobre todo, respeto por el metal». Cuando Esteban murió súbitamente de un infarto a los 45 años, dejando a Dolores y a su madre María en una situación económica desesperada, la muchacha de 17 años tomó una decisión que escandalizó a toda la familia: mantendría abierto el taller y aprendería oficialmente el oficio que había estado absorbiendo durante años de observación silenciosa. «Las mujeres no sueldan», le dijeron sus tíos. «Búscate un trabajo de secretaria o en una tienda», le aconsejaba su madre. Pero Dolores había heredado de su padre no solo sus herramientas, sino su terquedad legendaria. Los primeros meses fueron un infierno de prueba y error. Sin dinero para pagar clases formales, Dolores aprendió soldadura mediante una combinación de manuales técnicos que compraba usados en el mercado de los domingos, videos de internet que veía en el ciber del barrio, y sobre todo, práctica constante hasta que sus manos sangraron y se cubrieron de ampollas que luego se convirtieron en callos duros como piedra. Su primera soldadura profesional fue reparar la reja rota de doña Carmen, su vecina, quien le pagó 50 pesos que Dolores guardó como un tesoro. No por el dinero en sí, sino porque representaba el primer reconocimiento económico de su habilidad. Poco a poco, el pequeño taller de Cholula comenzó a recibir trabajos más complejos. Dolores desarrolló una reputación por la calidad excepcional de sus soldaduras, que no solo eran técnicamente perfectas sino estéticamente hermosas, con cordones uniformes que parecían obras de arte en miniatura. Su técnica era diferente a la de los soldadores tradicionales. Mientras la mayoría trabajaba con fuerza bruta y velocidad, ella aplicaba principios que había desarrollado intuitivamente sobre temperatura, timón y presión, creando uniones que eran prácticamente indestructibles.
Sin embargo, cuando decidió expandir su negocio más allá del barrio y buscar trabajo en proyectos de construcción mayor, se topó con una pared de prejuicios que parecía impenetrable. No contratamos mujeres para soldadura estructural, le decían en las constructoras. Es demasiado peligroso, muy pesado, muy técnico para ustedes, le explicaban con condescendencia. ¿Por qué no buscas algo más apropiado, como secretaria o vendedora? Fue Roberto Medina, maestro de obra con 30 años de experiencia en construcción pesada, quien finalmente le dio una oportunidad en el proyecto del puente sobre el río Atoyac, aunque lo hizo más por desesperación que por convicción. La constructora infraestructura del Bajío necesitaba soldadores calificados urgentemente y la escasez de personal competente en la región la obligó a considerar candidatos no tradicionales. Roberto era un hombre de la vieja escuela, que había aprendido construcción cuando las mujeres en las obras eran prácticamente inexistentes, y su decisión de contratar a Dolores estuvo motivada más por la necesidad que por la apertura mental. Mira, muchacha, le dijo el primer día, su voz ronca por décadas de gritar órdenes en obras ruidosas, esto no es trabajo de mujeres. Aquí soldamos estructuras de cientos de toneladas, trabajamos a alturas que te pueden matar si te distraes un segundo, y manejamos temperaturas que pueden derretirte la cara. Si no puedes con esto, mejor di desde ahora y nos ahorramos problemas a todos. Sus palabras, aunque duras, no contenían malicia personal, simplemente reflejaban décadas de experiencia en un mundo donde la fuerza física y la resistencia emocional eran consideradas dominio exclusivamente masculino. Roberto había comenzado como peón a los 15 años, cargando bultos de cemento bajo el sol implacable de Puebla, y había ascendido a maestro de obra mediante una combinación de trabajo duro, conocimiento empírico y el respeto ganado entre hombres que medían el valor de una persona por su capacidad de soportar condiciones extremas sin quejarse. Para él, las mujeres eran seres que merecían protección y cuidado, no compañeras de trabajo que pudieran enfrentar los rigores de la construcción pesada. Esta visión, aunque arcaica, provenía de una tradición cultural profundamente arraigada donde los roles de género estaban claramente definidos y raramente cuestionados. El puente sobre el río Atoyac era un proyecto de 40 millones de pesos que conectaría dos zonas industriales importantes de Puebla, facilitando el transporte de mercancías y reduciendo significativamente los tiempos de traslado para miles de trabajadores. El diseño, creado por el prestigioso despacho de ingenieros Proyectos Estructurales Modernos de la Ciudad de México, era una obra de arte de la ingeniería, una estructura de acero de 200 metros de longitud con dos torres de soporte de 50 metros de altura cada una, capaz de soportar el peso de tráilers completamente cargados y diseñada para resistir los sismos característicos de la región. El ingeniero jefe del proyecto, Eduardo Solís, era un hombre de 42 años, graduado con honores del Instituto Politécnico Nacional, con especialización en estructuras metálicas obtenida en una universidad de prestigio en Estados Unidos. Su currículum incluía la construcción de puentes y edificios industriales por todo México, y su reputación profesional se basaba en proyectos completados a tiempo y dentro del presupuesto. Para Eduardo, la construcción era una ciencia exacta donde cada cálculo, cada especificación técnica, cada procedimiento debía seguirse al pie de la letra para garantizar tanto la seguridad como la eficiencia del proyecto. Sin embargo, lo que ni Eduardo ni su equipo de ingenieros habían anticipado eran las particularidades geológicas y climáticas específicas del sitio donde se construiría el puente. Los estudios de suelo se habían realizado durante la temporada seca, y las condiciones del río durante las lluvias torrenciales del verano poblano presentaron desafíos que no aparecían en los planos originales. Además, la calidad del acero suministrado por el proveedor más barato seleccionado en la licitación pública no correspondía exactamente con las especificaciones del diseño original, creando discrepancias técnicas que requerían ajustes sobre la marcha. Dolores observó estos problemas desde el primer día. Su experiencia práctica con diferentes tipos de acero, adquirida durante años de trabajar con materiales de segunda mano y calidad variable en su taller de Cholula, le permitió detectar inmediatamente que las vigas principales tenían una composición ligeramente diferente a la especificada en los planos. Mientras los ingenieros consultaban manuales y realizaban cálculos teóricos, ella podía determinar las características del metal simplemente por su color durante el calentamiento, su comportamiento durante la soldadura,
y la forma en que las chispas saltaban cuando aplicaba el electrodo. Ingeniero Solís se atrevió a decir una mañana, después de observar durante una semana cómo el equipo técnico luchaba con soldaduras que se agrietaban sistemáticamente en ciertos puntos de unión: creo que este acero tiene más carbono del especificado. Necesitamos ajustar la temperatura de soldadura y usar un tipo diferente de electrodo. Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Una soldadora, y mujer además, estaba sugiriéndole modificaciones a un diseño que había sido calculado con precisión matemática y aprobado por comités técnicos especializados. Señorita Vázquez, respondió con la paciencia condescendiente de quien explica algo obvio a un niño: los cálculos estructurales se basan en especificaciones exactas de materiales. No podemos hacer ajustes basados en impresiones subjetivas. Tenemos certificados de calidad del acero, análisis químicos precisos y procedimientos estandarizados que han funcionado en docenas de proyectos similares. La respuesta, aunque técnicamente correcta, ignoraba la realidad práctica de que los certificados de laboratorio no siempre correspondían con las propiedades reales de los materiales entregados en obra. Roberto, que había escuchado la conversación, intervino con su autoridad de maestro de obra: Dolores, aquí cada quien hace su trabajo. Tú sueldas lo que te indiquen, los ingenieros calculan lo que hay que calcular. Esto no es trabajo de mujeres meterse en decisiones técnicas que requieren años de estudio universitario. Sus palabras, aunque duras, reflejaban una estructura laboral tradicional donde la experiencia práctica y la educación formal ocupaban jerarquías claramente diferenciadas, y donde cuestionar la autoridad técnica era visto como insubordinación. Pero Dolores había desarrollado durante años una intuición casi sobrenatural para el comportamiento del metal bajo diferentes condiciones. Podía predecir exactamente dónde fallaría una soldadura mal ejecutada, sabía instintivamente qué tipo de electrodo usar para cada aleación específica, y había desarrollado técnicas de enfriamiento y tratamiento térmico que no aparecían en ningún manual pero que producían uniones más fuertes que las especificaciones estándar. Esta sabiduría empírica, adquirida mediante miles de horas de práctica y observación cuidadosa, le permitía ver problemas que los análisis teóricos no detectaban. Durante las primeras semanas del proyecto, Dolores trabajó en silencio, ejecutando las soldaduras exactamente como se le indicaba, pero documentando mentalmente cada problema que observaba. Las grietas microscópicas que aparecían en ciertos cordones de soldadura, la decoloración del metal que indicaba sobrecalentamiento, los puntos donde la estructura comenzaba a mostrar tensiones que no habían sido previstas en los cálculos originales. Su ojo entrenado detectaba señales de problemas futuros que los instrumentos de medición estándar aún no registraban. El primer indicio serio de que algo andaba mal llegó durante una tormenta de verano particularmente intensa. El viento, cargado de humedad y con ráfagas que superaban los 80 km/h, provocó vibraciones en la estructura parcialmente construida que hicieron sonar las vigas como campanas gigantescas. Al día siguiente, los inspectores de calidad encontraron varias soldaduras agrietadas en puntos críticos de la estructura, exactamente donde Dolores había predicho que ocurrirían los problemas. Es normal, explicó Eduardo durante la reunión de emergencia convocada para analizar los daños. Cualquier estructura en construcción es vulnerable a condiciones climáticas extremas. Simplemente reforzaremos las soldaduras dañadas y continuaremos con el cronograma. Pero cuando los trabajos de reparación comenzaron, se hizo evidente que el problema era más profundo, las grietas se extendían más allá de lo visible, y cada intento de reparación revelaba nuevas fisuras en lugares inesperados. Dolores observaba estos trabajos de reparación con creciente preocupación. Su experiencia le decía que no se trataba de daños superficiales causados por la tormenta, sino de problemas estructurales fundamentales relacionados con la incompatibilidad entre el diseño teórico y las características reales de los materiales. Ingeniero, se atrevió a decir durante uno de sus intentos de reparación, las grietas siguen un patrón que indica que el problema está en la composición del acero, no en la técnica de soldadura. Si seguimos reparando síntomas sin atacar la causa, toda la estructura estará comprometida. La respuesta de Eduardo fue más dura que antes: señorita Vázquez, usted está aquí para soldar, no para analizar fallas estructurales.
Eso requiere conocimientos de metalurgia, resistencia de materiales y análisis de esfuerzos que solo se adquieren con educación universitaria especializada. Por favor, limítese a ejecutar el trabajo para el cual fue contratada. Roberto añadió con tono de advertencia: Dolores, ya te dije que esto no es trabajo de mujeres. No estás aquí para pensar sino para obedecer instrucciones. Frustrada pero no derrotada, Dolores decidió actuar por su cuenta. Durante los fines de semana, cuando la obra estaba desierta, regresaba con sus propias herramientas para examinar más detalladamente las estructuras problemáticas. Utilizando técnicas de inspección no destructiva que había aprendido de manera autodidacta, incluyendo pruebas de penetración de tinte y análisis de sonido, pudo mapear exactamente la extensión real de los problemas estructurales. Lo que descubrió la alarmó: las grietas eran mucho más extensas de lo que habían detectado las inspecciones oficiales, y seguían patrones que indicaban fatiga del metal acelerada por la incompatibilidad entre el diseño y los materiales reales. Basándose en su análisis, Dolores desarrolló una propuesta alternativa de reforzamiento que no requería cambiar el diseño básico del puente, pero sí modificar significativamente las técnicas de soldadura, los tipos de electrodos utilizados y los procedimientos de tratamiento térmico post-soldadura. Su propuesta incluía la instalación de elementos de refuerzo adicionales en puntos críticos, utilizando una técnica de soldadura multicapa que ella había perfeccionado durante años de trabajar con materiales de calidad inconsistente. Pero presentar esta propuesta requería coraje que iba más allá de lo profesional. Significaba desafiar abiertamente no solo la autoridad técnica de ingenieros con títulos universitarios, sino también las normas sociales que dictaban que una mujer joven sin educación formal no tenía derecho a cuestionar las decisiones de hombres mayores y más educados. Era arriesgar no solo su trabajo en este proyecto, sino su reputación profesional en toda la industria de la construcción regional. La oportunidad se presentó de manera dramática cuando una inspección sorpresa del gobierno federal detectó irregularidades en la estructura que obligaron a suspender temporalmente los trabajos mientras se realizaba una evaluación completa de seguridad. Los inspectores federales, encabezados por el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, especialista en seguridad estructural con 20 años de experiencia en proyectos gubernamentales, tenían la autoridad para cancelar completamente el proyecto si consideraban que representaba un riesgo para la seguridad pública. Durante la inspección, que duró 3 días intensos, Dolores observó cómo los expertos federales llegaban a las mismas conclusiones que ella había alcanzado semanas antes. El puente tenía problemas estructurales fundamentales que no podían resolverse simplemente reparando soldaduras agrietadas. La diferencia era que ellos tenían la autoridad y los recursos para realizar análisis detallados de laboratorio que confirmaron científicamente lo que ella había detectado mediante observación empírica. La estructura presenta signos de fatiga prematura inconsistentes con el tiempo de construcción, explicó el ingeniero Rodríguez durante la reunión final con todo el equipo del proyecto. Los análisis metalúrgicos indican que el acero utilizado tiene una composición química diferente a la especificada, lo cual ha creado incompatibilidades con los procedimientos de soldadura estándar. A menos que se implementen modificaciones significativas al proceso constructivo, este puente representará un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Eduardo se encontraba en la posición más difícil de su carrera profesional. El proyecto que había diseñado con meticulosidad matemática se enfrentaba a la posibilidad de cancelación, lo cual no solo representaría pérdidas económicas millonarias sino también un daño irreparable a su reputación como ingeniero. ¿Qué tipo de modificaciones serían necesarias?, preguntó con voz tensa, sabiendo que cualquier cambio mayor significaría retrasos de meses y sobrecostos que podrían hacer inviable todo el proyecto. Fue en ese momento cuando Dolores tomó la decisión más importante de su vida profesional. Con el corazón latiendo aceleradamente pero con voz firme, se dirigió al ingeniero Rodríguez: Señor inspector, tengo una propuesta que podría resolver los problemas estructurales sin necesidad de rediseñar completamente el puente. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el murmullo del río que corría 50 metros abajo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Roberto la miró con una mezcla de asombro y horror, claramente preocupado por las consecuencias de que una de sus trabajadoras interrumpiera una reunión técnica de tan alto nivel.
Eduardo la observaba con incredulidad, incapaz de procesar que una soldadora estuviera ofreciendo soluciones a problemas que habían dejado perplejos a ingenieros especializados. El ingeniero Rodríguez, sin embargo, la miró con curiosidad profesional. Su experiencia le había enseñado que las mejores ideas a menudo venían de las personas que trabajaban directamente con los materiales y podían ver problemas que los análisis teóricos pasaban por alto. ¿Cuál es su propuesta, señorita?, preguntó Rodríguez, ignorando las expresiones de desaprobación de los otros presentes. Dolores respiró profundo y comenzó a explicar su análisis de los problemas estructurales, sus observaciones sobre el comportamiento real del acero bajo las condiciones específicas del sitio, y su propuesta detallada de modificaciones a los procedimientos de soldadura que podrían crear uniones más fuertes que las especificaciones originales. Mientras hablaba, desplegó los dibujos técnicos que había preparado durante sus visitas nocturnas a la obra, mostrando exactamente dónde se ubicarían los refuerzos adicionales, qué tipos de electrodos serían más adecuados para cada tipo de unión, y cómo los procedimientos de tratamiento térmico podrían adaptarse para compensar las características no estándar del acero. Su presentación, aunque realizada sin PowerPoint ni proyecciones digitales, demostró un conocimiento técnico tan profundo y práctico que dejó sorprendidos a todos los presentes. Estos cálculos, dijo el ingeniero Rodríguez examinando los dibujos, ¿cómo los realizó? ¿Qué programas de análisis estructural utilizó? Dolores sonrió con una mezcla de timidez y orgullo, no usé programas. Señor. Los basé en mi experiencia con el comportamiento del metal y en cálculos manuales usando principios básicos de resistencia de materiales que aprendí de libros técnicos. La simplicidad de su respuesta, lejos de disminuir la credibilidad de su propuesta, la hizo más impresionante, porque demostraba una comprensión intuitiva de principios complejos que muchos ingenieros solo conocían en forma teórica. Eduardo, recuperándose de su sorpresa inicial, intentó retomar el control de la situación, con todo respeto hacia el esfuerzo de la señorita Vázquez. Estas modificaciones requerirían análisis computacionales complejos para verificar su viabilidad. No podemos basar decisiones de ingeniería en aproximaciones empíricas, por bien intencionadas que sean. Pero el ingeniero Rodríguez ya estaba estudiando los dibujos con la atención de un experto que reconoce calidad técnica cuando la ve. Señorita Vázquez, dijo después de varios minutos de análisis silencioso, ¿estaría dispuesta a supervisar personalmente la implementación de estas modificaciones si decidimos proceder con su propuesta? La pregunta cayó como una bomba en la reunión. Roberto se puso de pie, claramente agitado. ¿Está hablando en serio? ¿Va a poner la seguridad de un proyecto de 40 millones en manos de una soldadora sin título universitario? Maestro Medina, respondió Rodríguez con calma, estoy considerando poner la seguridad del proyecto en manos de la persona que ha demostrado mejor comprensión de los problemas reales que enfrentamos. Los títulos universitarios son importantes, pero la competencia técnica demostrada es más importante aún. Su respuesta reflejaba una filosofía pragmática que valoraba los resultados por encima de las credenciales formales, una perspectiva que no siempre era común en la administración pública mexicana pero que se estaba volviendo más frecuente en proyectos donde la eficiencia importaba más que la política. La decisión final requirió 2 semanas de análisis adicionales, durante las cuales un equipo de ingenieros independientes evaluó la propuesta de Dolores utilizando software especializado y pruebas de laboratorio avanzadas. Los resultados confirmaron no solo la viabilidad técnica de sus modificaciones, sino que demostraron que su enfoque produciría una estructura más resistente y duradera que el diseño original, con un incremento mínimo en los costos de construcción. Cuando se anunció oficialmente que Dolores sería promovida a supervisora técnica de soldadura con autoridad para implementar sus modificaciones, la noticia se extendió por toda la industria de la construcción regional como un rayo. Era la primera vez en la historia de Puebla que una mujer sin educación universitaria formal asumía responsabilidad técnica en un proyecto de infraestructura de esa magnitud. Roberto, que inicialmente había resistido el cambio, se encontró trabajando bajo la supervisión de la mujer a quien había dicho que esto no es trabajo de mujeres. El primer día de su nueva posición, se acercó a Dolores con una expresión que mezclaba respeto genuino con vergüenza por sus comentarios anteriores. Dolores, le dijo en privado, quiero pedirte disculpas. Durante 30 años creí que sabía todo sobre construcción,
Pero tú me has enseñado que el conocimiento verdadero no viene de suponer cosas sino de observar y aprender constantemente. La implementación de las modificaciones de Dolores tomó 6 meses, durante los cuales ella trabajó 14 horas diarias entrenando a otros soldadores en sus técnicas específicas, supervisando cada unión crítica personalmente y desarrollando controles de calidad más rigurosos que los estándares industriales habituales. Su liderazgo técnico se caracterizó no por la autoridad impuesta sino por el ejemplo práctico, seguía siendo la primera en llegar y la última en irse, y nunca pidió a sus subordinados que hicieran algo que ella no estuviera dispuesta a hacer personalmente. Eduardo, cuyo orgullo profesional había sido herido inicialmente por tener que aceptar modificaciones sugeridas por una soldadora, gradualmente desarrolló un respeto genuino por la competencia técnica de Dolores. Al principio pensé que era cuestión de suerte. Admitió meses después durante una entrevista para una revista de ingeniería, pero trabajar con ella me enseñó que existe un tipo de conocimiento técnico que no se aprende en las universidades sino mediante años de experiencia práctica y observación cuidadosa. Dolores ve cosas en el metal que nuestros instrumentos más sofisticados no detectan. Cuando la construcción del puente se completó, 3 meses antes del cronograma original y 5% por debajo del presupuesto estimado, la estructura fue sometida a las pruebas de carga más rigurosas jamás realizadas en un proyecto de infraestructura en Puebla. Los resultados superaron todas las especificaciones. El puente no solo soportó las cargas de diseño sino que demostró un margen de seguridad 30% superior a lo requerido por las normas oficiales. La inauguración del puente se convirtió en un evento que trascendió lo meramente ingenieril para convertirse en un símbolo de cambio social. Dolores, vestida con el mismo overol azul que había usado durante toda la construcción, cortó el listón inaugural junto al gobernador del estado y otros funcionarios de alto nivel. En su discurso, breve pero emotivo, dijo, este puente no lo construyó una mujer sola, lo construyó un equipo donde cada persona aportó lo mejor de sí misma. Lo que sí construyó una mujer fue la demostración de que el conocimiento y la capacidad no tienen género, solo requieren dedicación y oportunidades. Los medios nacionales recogieron la historia de la soldadora que salvó el puente, y pronto Dolores se encontró recibiendo invitaciones para participar en proyectos por todo el país. Universidades la invitaron a dar conferencias sobre técnicas de soldadura avanzada, y el Instituto Politécnico Nacional le ofreció una beca completa para estudiar ingeniería, reconociendo sus conocimientos prácticos como equivalentes a varios semestres de educación formal. Pero Dolores tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de abandonar el trabajo manual para convertirse en ingeniera de oficina, eligió establecer su propia empresa de soldadura especializada, enfocada en entrenar a otras mujeres en técnicas avanzadas de construcción metálica. Quiero demostrar que se puede ser exitosa sin abandonar las propias raíces, explicó. Mi empresa será el lugar donde otras mujeres puedan aprender que no hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, solo hay trabajos que requieren habilidad, dedicación y coraje. La empresa Soldaduras Dolores Vázquez se convirtió en un referente nacional en construcción especializada, participando en proyectos desde rascacielos en la Ciudad de México hasta plataformas petroleras en el Golfo. Pero más importante que su éxito comercial fue su impacto social. Para el año 2025, más de 200 mujeres se habían graduado de sus programas de entrenamiento, y el porcentaje de mujeres trabajando en construcción pesada en México había aumentado del 2 al 15%. Roberto Medina, ahora supervisando proyectos para la empresa de Dolores, reflexionaba a menudo sobre cómo habían cambiado sus perspectivas. Durante 30 años creí que protegía a las mujeres manteniéndolas alejadas de trabajos peligrosos, le contó a un periodista. Dolores me enseñó que la verdadera protección viene de darles las herramientas y oportunidades para protegerse a sí mismas. Las mujeres no necesitan que las protejan de los trabajos difíciles, necesitan que les den la oportunidad de demostrar que pueden hacerlos tan bien como cualquier hombre. El puente sobre el río Atoyac se convirtió en algo más que una obra de infraestructura. Se transformó en un símbolo de que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera social. Los conductores que lo cruzan diariamente pasan sobre una estructura que representa no solo excelencia técnica sino también el triunfo de la perseverancia sobre el prejuicio, del mérito sobre la tradición, de la competencia sobre el conformismo. En las tardes, cuando terminaba su jornada de trabajo,
Dolores a menudo se detenía en el mirador que habían construido junto al puente para observar su creación. No era solo acero y concreto lo que veía, era la materialización de un sueño que había comenzado en un pequeño taller de Cholula y había crecido hasta cambiar la forma en que toda una sociedad veía las capacidades de las mujeres trabajadoras. La frase "esto no es trabajo de mujeres" se había convertido en un recordatorio histórico de cómo los prejuicios pueden cegar a las personas ante el talento y la capacidad. Pero la respuesta silenciosa de Dolores, soldando cada viga con la perfección de quien convierte el trabajo en arte, había demostrado que no existen trabajos de género sino trabajos que requieren habilidad, y que esa habilidad puede florecer en cualquier persona que tenga la determinación de desarrollarla y la oportunidad de demostrarla.